Bienvenidos a todo el mundo, yo soy Nacho y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre el nuevo Apple Watch Series 11 y su versión anterior, el Apple Watch Series 10. Y ya os adelanto que este Apple Watch Series 11 es un saltito muy incremental del Apple Watch Series 10, es decir, tenemos muy poquita diferencia en ciertas áreas que, ojo, pueden ser clave para ti, así que quédate para ver todas estas diferencias porque te las voy a contar en este vídeo. De igual manera que en próximos vídeos vamos a ver también la diferencia de este Apple Watch Series 11 con los otros modelos de Apple Watch que acaba de lanzar Apple, como son el Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Ultra 3. Y como siempre, muy rápidamente dar las gracias a Katwin por prestarnos todas estas unidades de Apple Watch para poder traeros todo este contenido, que como sabéis Katwin es un premium partner oficial de Apple y es el reseller más grande de toda Europa y tienen todas las ventajas de un Apple Store oficial o incluso más, así que nada, muchas gracias por prestarnos estos Apple Watch. Y ahora sí, vamos con las diferencias de este Apple Watch Series 11 con el Series 10, que como veis son prácticamente idénticos. Y es que sí, a simple vista nos va a ser prácticamente imposible distinguir cuál es el 10 de cuál es el 11, excepto pues que el 10 esté un poquito más usado porque el diseño es literalmente el mismo. Tenemos también por supuesto las mismas opciones de tamaño, pero ojo porque en color tenemos una nueva opción para este Apple Watch Series 11 que sería el color gris espacial típico de Apple. En ambos casos tenemos pantallas Retina siempre activas con un panel OLED y tecnología LTPO3 con un brillo mínimo de 1 nit y un brillo máximo de 2000 nits. Sin embargo, en los Apple Watch Series 11 con la caja de aluminio, que es la versión que estáis viendo ahora mismo que tengo yo, tendríamos una protección muchísimo mejor que en la Series 10, también de aluminio, que es la que estáis viendo también comparada, que tendría un cristal con una protección de vidrio Ion X, que es el doble de resistente del Apple Watch Series 10, que, pues bueno, ya sabemos todos que el cristal de estos Apple Watch es ligeramente sensible a arañazos y demás, así que, pues bueno, esta nueva versión va a ser un poquito más resistente y nos va a ayudar con estos arañazos. Pero es que además ahora, si este Apple Watch Series 11 lo cogemos con la caja de titanio en lugar de esta de aluminio, vamos a tener un cristal de zafiro súper duro, que ahí sí que va a ser muchísimo más resistente tanto a arañazos como a caídas, como golpes y demás, y nos va a ayudar a tener nuestro Apple Watch mucho más cuidado. Y ya os digo que las diferencias y novedades que trae este Apple Watch Series 11 no se ven para nada a simple vista y están todas por dentro, porque hay un punto que es clave y que seguro que os gusta a todos, que sería la batería, porque sí, seguimos mejorando en este aspecto y mientras el Apple Watch Series 10 se quedaba en tan solo 18 horas de duración de la batería, pues este Apple Watch Series 11 se sube hasta las 24 horas y ahora sí vamos a tener seguro un día entero de utilizar este Apple Watch con su batería. Pero es que además ahora añadimos una carga rápida que con los 15 primeros minutos de esos 30 minutos de carga ya nos va a dar para 8 horas de uso con este Apple Watch Series 11, y además una cosa muy interesante es que con cargarlo tan solo 5 minutos ya nos va a dar para 8 horas de control de sueño, es decir, con solamente cargarlo 5 minutos antes de irnos a dormir, pues mientras, no sé, te pones el pijama, te lavas los dientes y demás, pues ya te va a poder traquear, ya te va a poder controlar todo el sueño durante toda la noche. Yo de hecho es lo que acostumbro a hacer todos los días con el Apple Watch Series 10, lo tengo ya como rutina, lo cargo un poquito justo antes de irme a dormir para asegurarme de que me dure toda la noche y que me registre el sueño, y ahora sí, al levantarme, al prepararme para el día, pues mientras me ducho y demás, lo dejo cargando otro ratito y así me aseguro que 100% me dura todo el día. Y ahora con el Apple Watch Series 11 es que voy sobradísimo, me dura bastante más la batería y desde luego sí que se nota esto. Y hablando precisamente del sueño, pues voy a aprovechar para hablar de otra de las novedades de este Apple Watch, o bueno, no es exactamente específica de este Apple Watch porque es una cosa que también llega a los Series 10 y Series 9, por ejemplo, como es la nueva puntuación de sueño, que es esta nueva función de nuestro Apple Watch y de la aplicación Salud de nuestro iPhone, que va a recopilar todos los datos de nuestro sueño durante la noche y nos va a dar todo tipo de consejos si pues encuentra que hay un dato que esté un poquito fuera de lugar, y que nos va a ayudar a mejorar nuestro ciclo de sueño o nuestro descanso en general. Y esto la verdad es que es muy útil, pero como digo, no llega solamente exclusivamente al Apple Watch Series 11, sino que Apple ha decidido traerlo también para dispositivos anteriores. Y te recuerdo que si quieres estar al día acerca de todo lo relacionado no solamente con los Apple Watch sino con todos los dispositivos de Apple, me tienes que seguir en todas las redes sociales de tu Apple Mundo, porque todos los días subo un montón de contenido relacionado con la marca. Pero venga, vamos a seguir con estas diferencias de los Apple Watch. Y si el sueño me parece ya una cosa importante, pues la siguiente novedad de los Apple Watch me parece todavía más importante, que son las nuevas notificaciones de hipertensión. En este caso, nuestro Apple Watch no va a tener una aplicación específica, de igual manera que tiene, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca o para el electrocardiograma, para hacernos mediciones de la tensión arterial, sino que al llevar puesto este Apple Watch durante un periodo de tiempo, pues va a ir midiendo de manera cíclica nuestros patrones de tensión arterial, y si detecta algún valor o algún patrón que esté fuera de lo normal, pues ahí sí nos va a enviar una notificación para sugerirnos que ahí sí contactemos con nuestro médico de familia o con nuestro especialista o demás para chequearnos esa presión
arterial, porque puede ser que haya algo que esté saliéndose fuera de lo común, y esto una vez más me parece una cosa importantísima, me parece que tiene muchísimo valor, porque los problemas de tensión son una cosa súper común y ahora nuestro Apple Watch pues va a ser una ayudita más a prevenir esos posibles problemas derivados de una tensión arterial alta. Y lo mejor de todo es que Apple, de igual manera que con la puntuación de sueño, ha decidido que esta nueva función no sea exclusiva de los nuevos Apple Watch, no solamente de este Series 11 sino también del Ultra 3 y del SE 3, sino que va a llegar a modelos anteriores como por ejemplo el Apple Watch Series 10 o el Apple Watch Series 9. Así que sí, una vez más, una posible diferencia extra que podríamos haber tenido entre este Series 11 y este Series 10, pues Apple ha decidido abrirlo a los dos modelos, pero bueno, yo creo que es por una buena causa y que desde luego se lo podemos agradecer porque me parece una causa importante. Pero ya estáis viendo que estos dos Apple Watch se parecen muchísimo. Este Series 11 mejora, eso sí, en ciertas zonas que a mí me parecen clave, pero es que por parecerse tienen exactamente el mismo procesador, ambos tienen el chip S10, pero bueno, que sepáis, para todos aquellos que utilizáis este Apple Watch en la versión de eSIM, en la versión con datos móviles, que ahora este Apple Watch Series 11 va a tener también conectividad 5G, algo que no teníamos en la versión anterior, en el Series 10. Y por si acaso alguien se lo pregunta, sí, la única diferencia entre la versión Wi-Fi y la versión con datos sería exclusivamente esta, que la versión con datos pues podríamos meterle una eSIM y utilizar los datos móviles directamente desde nuestro Apple Watch, pero por supuesto también tiene otra diferencia, que es el precio. Porque este Apple Watch Series 11 en su versión de aluminio y con la caja de 42 milímetros empezaría en los 449 euros para la versión solamente con GPS, es decir, con Wi-Fi, y desde 569 euros para la versión de GPS y datos móviles. Sin embargo, si nos subimos a la caja de aluminio de 46 milímetros estaríamos pagando 479 euros para la versión de GPS y desde 599 para la versión de GPS y datos móviles. Eso sí, si nos subimos ya a las cajas de titanio, que solamente estarían disponibles en la versión de Wi-Fi y datos móviles, pues en este caso empezarían para la versión de 42 milímetros en 799 euros y para la versión de 46 milímetros se subiría a los 849 euros. Y por su parte el Apple Watch Series 10 pues ya no se vende en la página web oficial de Apple, pero por ejemplo si nos vamos a la web de Katwin pues podemos encontrarlo desde 375 euros para la versión de GPS o desde 485 para la versión de eSIM. Una vez más, pues aquí ya depende del tamaño y del acabado que escojas, pero bueno, eso serían más o menos los precios base. Así que más o menos podríamos decir que entre versiones, entre la versión Wi-Fi y la versión de datos, pues tendríamos alrededor de los 100 euros, un poquito más de 100 euros de diferencia, mientras que entre el Apple Watch Series 10 y el Apple Watch Series 11 pues tendríamos una diferencia de alrededor de los 80 euros. Así que con esa diferencia de precios y con todo lo que hemos visto a lo largo del vídeo, déjame en comentarios cuál es tu conclusión acerca de estos dos relojes. Yo creo que este Apple Watch Series 11 pues tal vez no sea la opción si ya tienes un Series 10 o incluso tal vez un Series 9, pero desde luego si te estás planteando comprarte un nuevo Apple Watch pues es una opción magnífica, sobre todo por su duración de batería. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like y espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí en pantalla y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!